Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Poquito tarde, pero sin sueño. ¿Cómo han estado? Qué bueno que nos acompañan nuevamente aquí en esta transmisión. Y vamos a hablar de un tema bien importante, que viene siendo un poquito acerca de la superstición. No sé si a ustedes les ha tocado escuchar a las personas que creen un poquito acerca de eso, de lo que se le llama la superstición. De hecho, en la Biblia no hay ningún versículo bíblico o no hay algo que diga acerca de la superstición, pero sí hay evidencias que hablan acerca de eso, ¿no? Porque es importante que nosotros como cristianos no seamos supersticiosos. Es bien importante porque cuando nosotros somos supersticiosos, supersticioso es como pensar o creer que por tener algo o traer algo con nosotros vamos a tener como una protección extra o traer como que buena suerte. Y eso en un cristiano pues no es correcto. Muy buenos días, suegra, buenos días, bienvenida. Buenos días, Angélica. Feliz cumpleaños, qué bueno que nos acompañas. Feliz cumpleaños. Fíjense que en el camino cristiano han salido personas que han tenido ese tipo de ideas, ¿no? Es bien increíble, ¿no? Cómo nosotros como cristianos podemos ver que Dios ha cubierto todas las áreas en la vida de toda la gente y Dios ha puesto todo para que nada se escape, todo, hablando acerca de las personas que pues, por ejemplo, que personas que se suicidan, que tenemos al rey Saúl, personas que usaron la brujería, igual tenemos muchas evidencias en la Biblia, a personas que fueron idólatras, personas, o sea, ustedes pueden poner una persona ahí y la Biblia lo tiene cubierto. Y hablando acerca de la superstición, también lo tiene cubierto. En esta época, en nuestra, vamos a decirlo, como en nuestra generación y mucho más antes, en las generaciones de antes, yo me acuerdo que mi abuelita también era muy supersticiosa, por ejemplo, si se te cruza un gato negro enfrente, ya tenían esa idea, ¿no? Y si se te cae la sal, que tienes mala suerte, si se te quiebra un espejo, que ya tienes mala suerte. Entonces, lo triste es cuando ese tipo de ideas o ese tipo de pensamientos entran a la iglesia. Y ahora en día, en estos días, hay mucha gente que es supersticiosa. Hay mucha gente que piensa o cree que por hacer ciertas cosas o si no hace ciertas cosas, piensa que le va a ir mal. Y eso es lo triste. Nosotros como cristianos no tenemos que poner nuestra confianza en las cosas pasaderas, ni tenemos que poner nuestra confianza en cosas que no tienen fundamento. Nosotros como cristianos, nuestro fundamento es Cristo y nuestro fundamento es la fe. Nuestro fundamento es lo que nosotros ya tenemos dentro de nuestro corazón. Entonces, si nosotros ya hemos tenido un cambio, debemos nosotros ser inteligentes y debemos de nosotros de ser sabios para no caer en ese tipo de situaciones. Ahora, vemos un hombre que en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia empieza a tener ese auge bien grande, hubo mucha gente que se convirtió y entre esas personas que se convirtieron también hubo personas supersticiosas. Hubo un hombre que se llamaba Simón y este hombre nos deja una lección bien importante para todos los que somos cristianos. En ese tiempo les puedo decir que ese hombre sí era un cristiano, ¿no? Porque aceptó a Jesús en su corazón. Y este hombre se llamaba Simón. Miren, vemos un poquito la historia de este hombre. Dice que Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Dice que al oír a Felipe y ver las enseñanzas milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje.
de muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando gritos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. Ahí viene este hombre que se llama Simón. Dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre que se llamaba Simón, que jactándose de ser un gran personaje practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y aclamaban, este hombre es el que llaman el grande poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo les había tenido deslumbrados con sus artes mágicas, pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que miraba. Fíjense, este hombre llamado Simón tenía una vida, cuando somos del mundo, podríamos decirlo así, que tenía una vida normal, ¿no? Cuando no conocemos a Cristo, para nosotros es normal pensar en la brujería, pensar en las brujas negras, en las brujas blancas. Como les decía, pensar en que si se quiebra un cristal, vamos a tener mala suerte. Pensar en que si pasas debajo de una escalera. Tenemos ese montón de ideas que pasan por nuestra cabeza. Y cuando recibimos a Cristo, viene a haber un cambio en la vida de nosotros. Pero lo que a veces batallamos nosotros es en poner nuestra confianza completamente en la palabra de Dios, poner nuestra confianza en Dios verdaderamente. Entonces es cuando empezamos a tener problemas. Este hombre llamado Simón tenía una vida de hechicería, tenía una vida de amuletitos, tenía una vida de que no voy a hacer esto porque me puede hacer daño, no voy a hacer aquello. Le echaba, como dicen, no, le echaba la sal y puras cosas de esas. Bueno, este hombre conoce a Felipe. Felipe le habla acerca de Dios, lo que Dios puede hacer en la vida. Toda la gente que creía en la hechicería conocieron a Dios, conocieron a Jesús, se dieron cuenta que Él era el único camino a la verdad y mucha gente se convirtió. Entonces, cuando Simón miró todo esto que estaba pasando, él se acerca a Felipe. Felipe escucha el mensaje, Simón escucha el mensaje, convierte su corazón para Dios y entonces él empieza a ver todo lo que Felipe estaba haciendo. Pero fíjense, ahí viene lo bueno. Eso sucede también en la vida de nosotros. Cuando nosotros tenemos una vida normal, vamos a ponerlo de esa manera, tenemos una vida normal, hacemos, llevamos, traemos, entonces todo ese tipo de cosas. Y para nosotros es normal creer en la patita de conejo, para nosotros es normal una estampita, para nosotros es normal tener pues una imagen, ¿no?, ahí en nuestra casa. Cuando conocemos a Cristo y el Señor te hace libre, a veces nos da miedo tirar ese tipo de cosas. Decimos, no, yo no voy a romper la estampita esa porque me puede pasar algo. Eso, mis queridos, se llama superstición. Entonces, este hombre sí conoció a Cristo, pero a dejar su vida a la que él llevaba le costó. Y vamos a verlo. Fíjense, en el versículo 13 dice que Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que hacía. Entonces, la pregunta para nosotros en esta mañana sería, ¿es suficiente creer y bautizarse? Bueno, no es suficiente. Déjenme decirles que no es suficiente. Simón sí creyó y Simón se bautizó. También él se asombraba, así como nosotros cuando llegamos nosotros al camino de Dios y vemos cómo Dios transforma las vidas y vemos cómo Dios hace los cambios en toda la gente, pues nos asombramos, ¿no? Nos quedamos con la boca abierta, cómo Dios suple las necesidades, nos quedamos con la boca abierta pensando cómo Dios nos ha protegido desde hace muchos años hasta el punto en el que lo conocemos y nos sorprendemos. Pero déjenme decirles que creer y bautizarse no es suficiente. Eso que tú creas en Jesús y que tú te bautices no va a hacer completamente que saques toda esa superstición que tú tienes en tu vida. Necesitas tú hacerlo. El Señor no forza. Entonces, cuando una persona empieza a tener ese cambio, necesita entender
que no hay poder más allá que el Señor Jesús tiene. Tú tienes el poder del Señor, tú tienes la protección de Jesús, pero todo eso viene cuando tú tienes ese compromiso delante de Dios. Entonces, solamente creer y bautizarse no es suficiente. ¿Por qué? Porque tú necesitas hacer ese cambio, poner manos a la obra, empezar a tener ideas diferentes, a dejar de creer en ciertas cosas que no son verdad. A mí se me ha caído mucha sal y nunca me ha pasado nada. Gracias a Dios. Dios me ha protegido, no porque algo malo tenga que suceder, sino que el poder de Dios está con los que le siguen. Acuérdense que todas las cosas a los hijos les ayudan a bien. Y entonces debemos de tener nuestro pensamiento en que no por hacer ciertas cosas nos va a ir mal. Entonces, ser bautizado y creer no es suficiente. Tenemos nosotros que tratar de alimentarnos y echarle ganas para que dejemos ese tipo de pensamientos y ese tipo de ideas allí atrás y empezar a disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, debemos también de tratar de no equivocarnos. Fíjense, en el versículo 18 y 19, lo que le sucede a Simón. Dice que al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice que Simón ofrece dinero y les pidió, denme también a mí ese poder para que a todos a quienes les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Fíjense cómo sucede en la vida de la iglesia, ¿no? Me ha tocado ver muchas personas, jovencitos, mujeres, hombres, que llegando a la iglesia a veces tienen ese deseo, ¿no? Ese deseo de rapidito de llegar y entrar y hablar y exponer el evangelio, pero acuérdense que necesitamos nosotros tener ese proceso de ir aprendiendo la palabra de Dios. Una persona recién convertida no se puede poner en el púlpito porque no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede tener no puede ser maestra o maestro, no puede ser un líder, no puede ser alguien importante en la iglesia por el momento, porque esa persona todavía tiene ideas pasadas que si tú mezclas lo mundano con lo santo, va a haber un desastre. No digo que no se les tenga que dar la oportunidad, sino que se les tiene que dar la guía para que ellos puedan empezar a nutrir a las personas que necesitan a Cristo. Entonces, no tenemos que equivocarnos. No pensemos que por hacer unas pocas de cosas vamos a recibir todas las bendiciones. Cuando tú conoces a Cristo, no significa que va a venir toda la sabiduría del mundo y se va a meter en tu cabeza y tú vas a poder hacer señales y milagros. Es un proceso. Tienes que aprender la palabra de Dios, tienes que meditarla, tienes que recibir a Jesús, te tienes que bautizar, tienes que empezar a estudiar de la palabra. Si quieres profundizarte más, pues ves, ¿por qué no? Ves al seminario. Pero no puede una persona llegando y recibiendo primeramente a Jesús ser un pastor. ¿Por qué? Porque eso conlleva a un desastre. Y mucha gente se enoja, ¿no? Porque mucha gente dice, es que ya necesitan dar la oportunidad. Sí, se le va a dar la oportunidad, pero primero tiene que aprender lo que viene siendo las creencias, el credo que nosotros tenemos en la iglesia, para que las creencias del pasado que nosotros venimos acarreando no se mezclen con las nuevas enseñanzas que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. Entonces no tenemos que equivocarnos. Este hombre miró cómo los apóstoles llegaban, ponían las manos en la gente y la gente recibía el Espíritu Santo y dijo, yo quiero de eso. Y a veces nos sucede así, ¿no? Llegamos a la iglesia y vemos lo que sucede, vemos cómo cantan, vemos cómo predican, vemos cómo dan el estudio y muchos de nosotros decimos, yo quiero enseñar así, yo quiero predicar así. Entonces es un proceso el que se tiene que hacer y debemos de quitarnos esa, como les digo, la superstición de pensar en ese tipo de cosas primero, de creer en lo que teníamos anteriormente para nosotros poder tener el Espíritu y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces no debemos nosotros de pensar que solamente por leer ciertos mensajes en el Facebook, porque me ha tocado, hay muchas personas lindas, ¿no? Que suben posts donde dice, si tú crees en Dios, pon amén. Y mucha gente dice, si no le pongo amén, a lo mejor me va mal, a lo mejor Dios me castiga.
si no veo este video que habla de Dios, a lo mejor me voy a ir al infierno. Eso, queridos hermanos, se llama ser supersticioso. ¿Tiene uno esas ideas todavía? No, sí, mira, si tú no lees todo el mensaje, y hay muchos mensajes que te dice, mándala a tus amigos y haz una cadenita. Mira, ese tipo de cadenas ya cayeron gordas, ¿no? Si tú rompes la cadena no pasa nada porque tú tienes a Cristo en tu corazón. Sí, puedes bendecir a alguien, mandarle un mensaje, Dios te bendiga, que Dios te cuide, que tengas un bonito día y puras cositas de esas, puedes mandarlo. Pero si tú ves un mensaje en el Facebook y dices tú, no, si no lo leo me va a ir mal, esa es superstición. Debemos de quitarnos eso para que el Señor empiece a trabajar en nuestra vida. No puedo darle like a las cosas que salen en las redes sociales significa que tú ya eres lleno del Espíritu Santo. No, tienes que leer tu Biblia, tienes que estudiar la palabra de Dios. Hay muchos escritores muy buenos que han sido tocados por el Espíritu Santo y estas personas han escrito libros muy buenos. No te digo que van a suplantar a la Biblia, no, la Biblia tiene que ser número uno. Y estos libros los puedes empezar a leer, los estudios bíblicos, las transmisiones, los domingos, ir a la iglesia. O sea, hay muchas cosas que te van a ayudar a crecer, pero necesitas poner de tu parte. Entonces, es importante que empecemos a crecer como personas y es importante que empecemos a darnos cuenta qué es correcto y qué no es correcto, qué nos va a llenar de sabiduría y qué no nos va a llenar. Entonces, hay algo importante que hizo este hombre. Este hombre llegó al punto en el que reconoció, ¿no? Y eso es lo que sucede a veces en algunas personas que tienen a Cristo en su corazón, que cuando se les confronta y se les dice, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Lo que pasa es que ese pensamiento que usted tiene no es correcto. Si usted tiene todavía todos esas patas de conejo, si usted tiene esas patas de chivo ya colgadas y usted piensa que le va a ir mal, eso no es correcto. Hay muchas personas que se molestan y se ponen tristes y hay muchas personas que te dicen, es que no quiero que se metan con mis cosas porque son mías. Y hay algunas personas que usan, no, es que es el recuerdo de mi abuelita y no quiero tirar esa imagen que tengo de yeso, no, porque me puede ir mal. No, no te va a ir mal y yo creo que tu abuelita no se va a enojar que tú estés tomando el camino correcto. Hay momentos en los que tenemos que meditar y pensar que si estamos haciendo malas cosas debemos de cambiar, como el hijo pródigo. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Se arrepintió de todo lo que estaba haciendo y volvió. Este hombre, hubo un punto en el que el apóstol Pablo le dijo, ahí en el versículo 24, antes del 24 le dice el apóstol Pedro en el versículo 20 que tu dinero perezca contigo, porque pensando este hombre que iba a comprar el poder y la sabiduría de Dios, Pedro le dice que tu dinero perezca contigo. O sea, no hay nada de valor en el mundo que te pueda llenar del Espíritu Santo ni de la sabiduría, solamente Dios es el que te la da. Así que si tú tienes esa idea de que haciendo tantas oraciones y pensando que caminando de aquí a Magdalena o pensando que caminando de aquí o aguantándote la respiración o haciendo tantas lagartijas, no hay nada que te vaya a llenar del Espíritu Santo, solamente Dios. Se lo tienes que pedir a Dios. Dice que este hombre reconoció que estaba mal y luego en el versículo 24, rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho, porque el apóstol Pedro se lo puso como nuevo y le dice, ese pensamiento que tú tienes es diabólico, ese pensamiento que tú tienes está mal. Entonces, ¿cómo no puedes comprar tú el poder ni el amor de Dios? No puedes comprarlo, tienes que recibirlo. Entonces, hermanas, hermanos, es de sabios reconocer nuestra condición. ¿Estamos mal? Sí, hay que reconocerlo, estamos mal. Si hacemos algo mal hay que reconocerlo, no nos cuesta nada. A veces el orgullo nos ayuda o nos empuja a nosotros a hacer a tener peores cosas que reconocer y decir, ¿sabes qué? Sí, cierto, yo creí por muchos años que si se me caía la sal, pensé que me iba a ir mal, pero reconozco que no es cierto. Reconozco que no debo de poner mi confianza en las cosas
en las cosas que están en el pasado, ¿no? No debo de poner mi confianza en eso. Entonces, tienes que reconocer tu condición, tienes que arrepentirte, recibir a Jesús, cambiar tu forma de pensar y debes de comenzar otra vez. Puedes comenzar otra vez desde cero. Aquí en el camino de Dios no hay ninguna ley que te diga, fallaste una vez, se acabó. Ah, no venís a la iglesia una vez, ya no vengas. No, no, no. Tú puedes empezar de nuevo, pedirle perdón a Dios, cambiar tu pensamiento y regresar nuevamente al redil. Acuérdate que el Señor Jesús está como el buen pastor esperando para sanar tus heridas, para sacar esas cosas, esas ideas que tienes en tu cabeza. Él está aquí, está puesto y no hay nada que le vaya a impedir al Señor sanarte y esperarte. Fíjate, y si el Señor Jesús te espera con los brazos abiertos, ¿quiénes son los demás para decirte lo que tú puedes hacer? Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad supersticiosa y convertirnos a verdaderos adoradores. Acuérdate que los verdaderos adoradores son los que permanecen, son los que están aquí buscando todavía a Dios. Entonces, hay que arrepentirse, es tiempo. Todavía podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, sáname, cuídame, cambia mis ideas, ayúdame, protégeme. Lo puedes pedir al Señor. No seas orgulloso, no seas orgullosa y ven a los pies del Señor. Fíjense, entonces tenemos una lección bien importante con este hombre llamado Simón, que nos enseña que hay cristianos supersticiosos también en la iglesia, y espero que esos cristianos supersticiosos no seas tú, ni sea ninguno de los que vaya a la iglesia, que no sea ninguno de los que conoces, ¿no? Hay que quitar esas ideas feas y llenar nuestro corazón y nuestra mente del Espíritu Santo. Pues muchas gracias por haberme acompañado. Yo sé que hay muchas cosas que podemos sacar todavía, pero pues eso lo vamos a hacer en la iglesia, ¿no? Los invitamos a que nos acompañen y estén con nosotros y crezcan en el amor y en la sabiduría del Señor por medio de mis demás hermanos que me ayudan. El pastor David, ahí está David, el cuñado de Pablo, ahí está el Pablo. Todos ellos son muy buenos maestros, entonces no te lo pierdas, puedes estar con nosotros y aprender un poquito más y crecer en el Evangelio. Ya saben que los amamos, ya saben que los queremos en donde quiera que estén, les amamos en Cristo, un abrazo bien fuerte y esperemos que este día se la pasen súper. Angélica Baltasar, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, te cuide y que sigas estando más, ¿no? Y que los años que te restan los gastes conmigo, ¿verdad? Ya me robaste, ahora yo te voy a robar. Bueno, vamos a hacer una oración bien rápido para terminar nuestro tiempo. Padre Santo, en tu nombre, Señor, ponemos este estudio. Te pedimos que tú toques el corazón de cada una de las personas, Señor, que han escuchado este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a cambiar nuestro rumbo si es que estamos mal y que nos ayudes, Señor, a reconocer si hemos estado haciendo malas cosas. Gracias, Padre, por ese amor que tú nos das. Y gracias, Padre, por todo lo bueno que eres con nosotros, aún nosotros sin merecerlo. Que la bendición, Señor, se vaya a todas las personas que están, Señor, alrededor del mundo. Que tú les suplas las necesidades, Señor, a las personas que están en situaciones de dificultad. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Todo eso te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, los amo, cuídense y que tengan excelente día.